Onda Cero Podcast presenta un nuevo episodio del podcast en el que la frustración, la desilusión y el chasco campan a sus anchas. La gran decepción. Adelante, cabecera. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé. Nunca llego a fin de mes y me han dejado ¡Vaya mierda! un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas a la gran decepción de Onda Cero Podcast. Hoy estoy bien despierto, estamos grabando este podcast por la mañana. A Marta no le hace gracia que diga cosas internas de la grabación, pero quiero decirlo porque me he tomado un buen café cargado para poder estar atento a todo lo que se hable aquí. ¿Y sabéis gracias a quién es todo esto? Bueno, A Melita Benz, una alemana que inventó el filtro de café en 1908. ¡Ay, Melita! Melita, ni corta ni perezosa, cogió el papel secante del libro de ejercicios del cole de su hijo Willy, cogió el libro, o sea, de los deberes del colegio, arrancó ahí la página y con un tarro de latón perforado, utilizando una uña y ese papel, hizo el filtro de café. pues Marta, menuda flipas. marranada. Y Flipas. favoreciendo el absentismo escolar y que el niño no hiciera los deberes. Luego al día siguiente, cuando se presentó el niño sin los deberes, no, es que mi madre me lo ha arrancado del cuaderno. Ese niño Madre, castigado. estaba haciendo café. O sea, no cuela. Bueno, pues consiguió un café libre de impurezas y sabor menos amargo gracias al filtro, porque hasta entonces tenías que machacar el grano, tenías que hacer unas movidas ahí muy locas. Así que esta mujer lo patentó y gracias a ella la sociedad de hoy en día está despierta, está activa, está creativa, está con ganas de ir Madre a trabajar. Toda la sociedad menos ella, que tampoco tiene filtros. Marta Critiquian, Ah, qué ¿cómo bonito. estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Sí, la de verdad nada. es que ha ido como de menos a más. Porque si cuando terminas pronuncias presentándome Marta, a mí, ya está. ya es ya de, venga, arriba. Tú no tomas café, ¿no? No, yo no puedo tomar café porque tengo como alta sensibilidad a la cafeína. Entonces es un hándicap para una persona. ¿Esto es una cosa que te has inventado o es algo de los No me lo he médicos? inventado, es una cosa empírica, la he comprobado yo en mis carnes, porque café que me tomo, café que me dura como 25 horas. No estás Es que, acostumbrada. no, te lo prometo, Bernie, que es horrible. La primera vez que tomé un café fue en un estudio de radio porque empezaba yo a hacer prácticas nocturnas sí. y dije, venga, chica, un café, madura, venga, la adultez, vamos a tomarnos un café. Horrible. ¿Y te fuiste Me por fui de las vareta patas? 25 veces, yo tenía que dar el boletín. Es de los nervios. Es de los nervios y que yo tengo alta... Mira, desde ese café que me tomé hace 18 años... Así mira, estás despitado. Es como el Obélix que se cayó en no me la ha durado marmita para del café. siempre, pero bueno. Bueno, ¿y cuál es tu decepción de esta semana, Marta? A ver, sorpréndenos. Pues mira, creo que no sería el café, sino que sería, ya que hablabas un poco pues de experimentos, de inventos y tal, a ver si hay otra Melita por ahí que se pueda un poco dedicar a lo que viene siendo el adhesivo. El adhesivo, las pegatinas. Las pegatinas. O pega mucho o pega muy poco. Yo no consigo encontrar el punto medio porque ya te digo yo, mira, por ejemplo, es que además tengo como una maldición. De repente el adhesivo está presente en muchísimas cosas. Entonces cojo un espejo en mi casa, pum, adhesivo, no puedo hacer agujeros en la pared, Claro, adhesivo. Claro. Mira, ya te digo yo que lo de que se te rompa un espejo da mala suerte es mentira o yo tengo un acumulado de 150 años, porque es que eso ahí no se mantiene. No se pega. Y No eso se lo pega. dije yo una vez, que no más clavos. No Este más, es no mi más lema. clavos. Pues El me no parece más clavos bien. no funciona. Me no parece más, bien. más clavos. El- Clavos siempre. Hace nada, una cicatriz, me ponen una tirita, no me pegan las tiritas que No me has pega. dado. No me pegan, es que encima me las ha dado Bernie. Digo, Sí. espero que esto para el momento de yo llevar dentadura esté solventado, porque si no ya, visto que mi entorno desecha lo que viene siendo el adhesivo, Las tiritas se caen siempre. se cae, es porque que no hay se manera. rozan, se mojan, las tiritas no pegan. O se pega muchísimo, porque también hay otras tiritas que me pongo que digo, es que esto luego no te cura, porque cuando te la quitas te vuelve a abrir otra vez lo que te había curado. Jo, es que me encanta, Marta, porque llegamos muchas veces a la misma conclusión, que es que en este país, en esta sociedad, en A este ver, mundo, falta el punto medio de las cosas. Sí. Con el ambientador, o huele mucho o no huele. Todo hay, o sea, es extremo. Punto medio, si sería lo normal. Por favor, trabajad en eso. También a lo mejor los que no tenemos el punto medio somos nosotros, y por eso solo nos aguantamos el uno al otro. Puede ser, puede ser. Venga, tu Ay. decepción, Bernarcillo. Ay, bueno, pues yo creo que en esta decepción tú vas a estar de acuerdo, me vas a entender muy bien, porque ¿cómo te llamas? Marta. Marta. Berta Berta Critiquian Alonso. Bien.
Yo me llamo Bernat Barrachina Hernández. Bien. Vale. Y me encuentro que cada maldita vez que tengo que rellenar un impreso con mi nombre, en ese impreso, sea cual sea, en el espacio que dejan para poner el nombre es muy pequeño. Nombre 2 puntos. Y empiezas a poner Bernat Bar y ya estás escribiendo donde pone teléfono. Ponerme más espacio, joder, que es ¿Verdad, gratis. Sí. O sea, ¿quién se va a llamar Paco Pérez Gil? A ese le cabe todo, pero Bernat Barrachina Hernández no cabe en casi ningún impreso, tío. Esta semana rellenando unos papeles del médico, no cabe. Tengo que ponerlo en 2 líneas, con la letra chiquitica, encima del DNI. Si os sale gratis. Y ya ni te digo en los oficiales en los que te ponen una rayita por Uy. cada letra. ¡Qué horror! Nombre, 3 rayitas. Apellido, 8 rayitas. ¡Que no me cabe! ¡Póngame usted más rayitas! Bueno, también te digo que con los formularios vamos un poco de chulitos porque pensamos que ya hemos hecho tantos que no sabemos hasta el orden en el que nos piden las cosas y yo siempre acabo yendo de chulita y luego pongo el apellido en el nombre, la fecha en el DNI. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor tampoco estoy yo para hablar. Es que ¿sabes? esa es otra. ¿En qué mundo ponen primero el apellido y luego el nombre? Que lo siguen preguntando Pues así. mira, ahora te apellidas Hombre, Berni y ya está. Te apellidas Bernat y vas para adelante con tu nueva identidad. basta ya los impresos. Ya está. Bueno, la Se ríe conversación... él solo. Sí, yo en mi mundo. Y ahora, pues ya está, cambiamos de tercio porque la conversación de hoy cumple, os lo prometo, con todos los requisitos legales, forma parte del marco constitucional, cumpliendo todas nuestras garantías como podcasters, ¿vale? Esto os lo prometo, así que vamos a ponerle música a esta. Through the D-A-N-C, 1, 2, 3, 4, 5. Sing to the B-E-A-T, get ready to ignite. Esta canción tan bailonga que se llama Dance, Baila, ¿vale? Pero lo que me interesa no es la canción, sino el grupo, el dúo de franceses conocido como Justice, Justicia. Un grupo que se llama Justicia, hay que ponerlo un día como hoy porque es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo funciona un juicio por dentro? ¿Son los tribunales como nos lo pintan en las series tipo Ali McBeal? ¿Realmente se usa el mazo para algo en los tribunales? Bueno, pues todo eso y mucho más lo vamos a tocar hoy con un juez, concretamente con el magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Hoy ha venido a decepcionarse con nosotros Miguel Pascual Liaño. ¡Bravo! ¿Ha dicho bien el apellido? Bienvenido. Lo has dicho bien, lo has dicho ¿Ah, bien. sí? Casi me, Miguel Pascual. casi me ha decepcionado porque Eso no- es fácil hacer sonar Pascau, me dicen Miquel Pascual, Ay. o es muy difícil, como lo has hecho muy bien, lo has hecho muy Muchísimas gracias. He estado ensayando toda la mañana para que esto no me pase. bien. Y además Pascual con Q, o sea, ha sonado la Q. Pascual. Se ha notado que Sí, has sí, dicho, sí. lo has dicho con Q y no con C, aunque suena igual. No le toca, pero debería llevar diéresis en la pues Q. sí, pues sí. Diéresis Sí hay en la que Q. ponerle la diéresis Se le pone. para evitar que digan Pascau. Pascual. Miguel, yo creo que es la primera vez que hablo con un juez y ya me estoy poniendo nervioso. Supongo que te pasará más a menudo. Te puedo llamar de ti, de tú, Sí. te De puedo ti. tutear. Es que siento, ¿ves? Es que estoy nervioso. Esto es como cuando sales del Bershka y te pitan las alarmas como Uy, diciendo uy, yo uy. no he robado nada, pero y sí. Pues claro, pues con esto igual. No he hecho nada, se lo prometo, señor juez, pero Sí, pero bueno. has dicho, creo que es la primera vez que hablo con un juez. Luego no es la primera vez, porque Vale. si no estaría seguro. ¿eh? Bueno, Pero porque- seguro que no es la primera. Pues saludo, por ejemplo, a nuestro compañero Joaquín Bosch, que viene todos los fines de semana a La Roca. Hablo con él y he saludado a Manuela Carmena y a otras personalidades, pero claro, así una conversación larga como la que vamos a mantener, Miguel, espero que me la perdones. Ya le pides perdón de antes. Sí, sí, sí. Mira, a ver, ni de verdad, eres un aficionado, lo estás Sí, haciendo sí, todo sí, fatal. Claro, yo estoy aquí como una arpiona agazapada, como presenciando. ¿Hablas tú con el juez? No, ¿Hablas tú? yo no, a mí no me toca hoy ser lideresa. Bueno, supongo que... Me tenéis atemorizado, ¿eh? No sé lo que va a salir de aquí. No sé lo que va a salir de aquí. Pero supongo que es algo de tu día a día también, ¿no? Que la gente te mira con cierto respeto cuando eres un juez, magistrado, alguien que se dedica a los tribunales. Sí, con desprecio o con veneración, esa mezcla horrorosa. ¿eh? Esa mezcla no con normalidad. Es difícil que te miren con normalidad. O sea, o desconfían o un poco como ahí va el sacerdote, ¿no? Pues horroroso. hay de todo tipo. Ya quiero empezar preguntándote qué diferencia hay entre un juez y un magistrado, porque ni siquiera lo tenemos claro esto. Yo tampoco. En realidad, teóricamente un juez es de un órgano unipersonal y magistrado es de un tribunal. Integrado en varios. Pero hay magistrados en órganos unipersonales porque también es una categoría, digamos, profesional. Con el tiempo, un juez pasa a ser magistrado y entonces puede formar parte de tribunales colegiados.
Bueno, más o menos me ha quedado claro. De todas maneras, tenemos que descubrir hoy que los jueces no todos valen para todo. No todos los jueces... creemos o hemos entendido que se especializan bueno, en civil, en lo penal, en el menor, en violencia de género. ¿Es así? Sí, el juez empieza, pum, en una especie de bolsa común y a partir de ahí ya el río va llevándote a unas jurisdicciones o especialidades o en otras. Y depende de lo que tú prefieres, pero también de las oportunidades que hay, de las plazas que hay. Entonces ahí hay un sistema de compuertas que alguien acaba siendo magistrado de lo contencioso administrativo porque ha acabado en eso, otro en lo social, otros en lo civil, otros en violencia contra la mujer. ¿Y cuál está más cotizado? Cotizado, dicen que la sala del Tribunal Supremo de lo militar, porque son los que menos trabajan. Ah, amigo. qué Oye, pues curioso. eso también al final devuelve un reflejo que a lo mejor no... Qué bueno esa. ¿No? Sí, Sí, sí. qué ¿Y cuál es curioso. la que más te interesa a ti? A mí, magistrado del Tribunal Constitucional. Claro, muy oportuno. Si me preguntas, yo te contesto. Claro que Claro. sí, claro que sí. Bueno, Miguel, que viene con un libro debajo del brazo súper interesante que se llama El oficio de decidir, dudas y certezas de un juez en activo, donde se pueden resolver algunas de las dudas que te vamos a plantear hoy aquí en el podcast, que todos los que nos están viendo en vídeo pues lo ven pues aquí físicamente, pero siempre lo presentamos para los que nos escuchan pues de esta manera. El libro de Miguel suena así. Uy, Bien, pues es contundencia. contundente, es verdad. Es casi como lo del mazo, ¿no? Que Sí. ¡pa! Sentencia, se levanta la sesión, ¡pa! El mazo se usa, es que la pregunta, mira, te hemos hecho venir para esto. ¿El mazo qué? El mazo está ahí, pero el mazo no se utiliza casi nunca, porque hay un mazo que sí que se utiliza más, que es el vaya terminando, señor letrado. Ese es el mazo. Ese es el Agilizando. Ya está, ya, toca la hora, árbitro la hora. Bien, bien, bien. Bueno, muchas certezas, pero muchas certezas que vamos a resolver en el libro, pero te tenemos que empezar preguntando por tu decepción en el mundo judicial. ¿Qué es aquello que te esperabas de otra manera cuando todavía no habías accedido a la profesión? Bueno, pues vamos a buscarla, la decepción, en el día a día. Vamos a meternos en un jueves. Vamos a la Chancillería de Granada, que es donde está mi trabajo. No es decepcionante, es un palacio renacentista maravilloso. No subimos por el ascensor, que es muy cutre y decepcionante, pero vamos por la gran escalera que hay, la escalera más bonita de España, la de la Chancillería, que sube a la primera planta. Entramos en mi despacho y, bueno, pues hay una luz agradable, el mobiliario es funcional, tengo 2 pantallas, unas bases de datos que funcionan más o menos bien. A veces hay algún problema informático, pero viene Mario y lo arregla. O sea, el sillón es cómodo, más que este. Por ahí están los compañeros con los que delibero, comento, tengo confianza en ellos en mí, no son decepcionantes. Salgo y voy a la oficina y hay unos magníficos funcionarios que me dejan el asunto preparado, nada más que para rematarlo con la resolución. O sea, está ordenado, está... tampoco son decepcionantes en la oficina. Bien. Luego llega fin de mes y la nómina está bien. Oye, esto Está esto bien, la nómina está está bien, muy mal bien, planteado por sí, sí, ahora. sí, Yo no sí. sé dónde vamos a terminar. Tengo flexibilidad horaria, además de las vacaciones, 18 días que puedo, sin justificar, nada más que diciendo asuntos personales, Bien. disponer para poder, por ejemplo, venir a la gran decepción. Jolín. O sea, unas condiciones extraordinarias. El trabajo es motivador, es decir, abres un expediente y dices, vamos a ver, ¿quién es el asesino? O eso no es el asesino. Tengo un estatuto de independencia que me puedo equivocar y no me echan, porque forma Esto a mí parte. lo que me está decepcionando es Forma- tener mi vida y no la tuya. Estoy No, pero a excitando ver- y todo. A ver, es que además tiene su justificación. Es que no, tú no puedes tener miedo a que decides por si te echan, no. Tienes que ser inamovible, si no, no Claro. eres independiente. Entonces, ¿dónde está la gran decepción? Pues me temo que tiene que estar en lo que ha estado en todo lo que os he dicho y no se ha visto, que soy yo. No, hombre. Debe ser eso. Es que ¿Por si no, qué? por exclusión, y claro que quizás merece la pena verlo así, es decir, yo qué expectativas tenía, cómo me imaginaba yo que yo iba a ser y cómo soy. Pues no siempre la comparación nos resiste. Y no, esto no es falsa modestia, no es que yo creo que soy un juez
de mediano para arriba, creo, más o menos. No es falsa modestia, es que quizás merece la pena verlo así. Es decir, desde luego, no soy el pedazo de juez que yo me imaginaba que iba a ser. Tengo cositas, ¿no? Y tengo cosas que me decepcionan, como por ejemplo a veces verme metido en alguna rutina. Alguna rutina, ir por inercia. O perder el hambre de ver un asunto y querer que sea interesante, ¿no? Más bien querer que sea facilito, rápido. Y que se acabe pronto, antes de la 1:30 o de las 2, ¿no? Eso, ahí hay una tensión que lucha y pues, vamos a decir que ahí es donde está en vez de quejarnos de que los políticos de que los periodistas informan muy mal sobre nuestro trabajo, de que tenemos muy poco presupuesto, quizás vamos a buscar ahí un poco de decepción. Y Miguel, ¿cómo combates esa rutina, no sé, que caigas en eso, oye, a lo mejor la rutina me lleva a pasar cosas por alto, porque ya das por hecho que siempre va a terminar como terminan las rutinas, no sé, ¿eso cómo se combate? Pues hay una tensión, pero hay una tensión si te lo dices, si dices, ojo con las rutinas. Claro. Entonces, ¿cómo lo combates? Siendo consciente de que las tienes, para que no sean muy grandes. O sea, sin rutina no se puede vivir. La rutina tiene también su parte positiva, ¿no? Porque como que te establece una pasarela, un protocolo que te asegura que más o menos las cosas así funcionan. Pero el problema es que te va anquilosando. Entonces, esa tensión de decir, Miguel, cuando vas a trabajar, cuidado con la rutina. Nos has hecho un retrato muy positivo de tu profesión, eso es así, pero nosotros también intentamos, cuando Marta y yo nos sentamos a ver quién podemos traer al podcast, intentamos hacer también una visión de qué es lo que le parece a la gente decepcionante. Y claro, en esa lista ha salido la justicia de alguna manera, ¿no? Porque igual para ti como profesional, como juez, no es tan decepcionante como para el que tiene que recurrir a la justicia. ¿Tú eso sí que lo notas, que para los ciudadanos la justicia es una decepción? Sí, me temo que sí. En eso estamos. En intentar ver cuáles son las maneras de que los ciudadanos confíen un poco más, tampoco una confianza, un poco más en algo tan valioso como es su sistema de resolución de problemas y de conflictos. ¿Y por dónde deberíamos empezar para arreglar esa confianza? Pues primero diciendo, vamos a dejar a los políticos un poco aparte, vamos a dejar el tema de la polarización un poco aparte, después hablamos de eso, ¿no? De la desconfianza que produce el tema del juego política-jueces, ¿no? Vamos a dejar eso, porque eso es, al fin y al cabo, sale muchísimo en los medios de comunicación. El tema lawfare que está tan de moda, que además tratas en el libro, sí, luego todo hablamos. Eso lo ponemos aquí y decimos, venga, luego lo enfrentamos, porque esto, digamos, forma parte de otra. Yo creo que la confianza dura, la confianza difícil de resolver, es la que tiene un ciudadano que ha tenido una experiencia, no el que lee los periódicos sobre cosas de los jueces, sino el que ha tenido un problema y ha visto que le han dedicado poco tiempo, que han sido rutinarios, que le han puesto un ladrillo de como algo, que viene usted aquí, si esto ya lo tenemos resuelto de esta manera, ¿no? El que se enfrenta con una maquinaria que no acaba de entender bien del todo, el que ha querido poner énfasis en una cosa a la que cree que para él es muy importante y luego en la resolución ve que han resuelto por otras cosas que no se imaginaba. Yo creo que es un poco esa la decepción que más habría que considerar, ¿no? Y el de que la justicia es lenta, porque yo creo que también esa es una cosa muy recurrente de, bueno, esto Sí, claro. hasta que salga el juicio pasa mucho tiempo, la gente ya se ha olvidado de ese problema y se dice muchas veces que una justicia lenta no es justa. Sí, pero lo dramático, Bernie, es que es lenta porque está mucho tiempo en el armario, esperando que tú resuelvas. Claro, es como de cocina ya ha salido y te llega frío, pero ya estaba hecho, ¿no? Pero te llega frío porque ha estado... Llega frío porque se ha tirado mucho tiempo ahí, porque hay muchos, ¿no? Claro. Entonces, cuando le toca y ya está en tu mesa, ahí está muy poco tiempo, porque hay muchos allí. Entonces, eso es la peor mezcla, ¿no? ¿Cuál es el caso que te ha Espera. tocado esperar más para meterle mano o en resolverse? Mira que yo estoy en un tribunal en el que los tiempos son razonables, porque son asuntos que tienen cierta trascendencia, pero no son tantísimos, ¿no? Pero, desde luego, en compañeros míos de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ellos dicen que no hacen justicia, que hacen historia del derecho, porque están siempre aplicando derecho ya derogado, ¿no? Que era el vigente cuando se... Pero ¿y ahí entonces en qué habría que invertir, por así decirlo? ¿Qué
que faltan? ¿Más funcionarios que agilicen ese papeleo o...? Hacen falta más funcionarios que, digamos, que agilicen los cuellos de botella donde se atrancan, por ejemplo, una notificación. Tal. Hacen falta más jueces para que, digamos, porque al final hay que resolver, tiene que resolver un juez. Y el juez, ya os digo, tiene un armario con asuntos que están solo esperando que él lo coja, y hacen falta más jueces. ¿Y el tema de los jueces cómo está ahora mismo? Pues tenemos una ratio insuficiente si nos comparamos con países que funcionan un poquito mejor. Y por lo que nos has contado, hay buenas condiciones, que no es como en otras profesiones que realmente esa carestía está pues porque tienen oportunidades mejores en otro sitio, mejores condiciones, ¿no? Las condiciones son mejorables, pero no son decepcionantes. Claro. Sobre todo también, insisto, yo estoy en un tribunal, Ya. en un juzgado de trinchera, en el que, en fin, recién ingresado en la carrera. Claro, pero por algo se empieza, tampoco. Claro. Como en todas partes, Entonces, claro. a lo mejor ahí pues las condiciones no son tan buenas, ¿no? Pero lo cierto es que las condiciones no son decepcionantes. Es decir, simplemente tú tienes que ser responsable y hacer un esfuerzo por gestionar el tiempo, por gestionar lo que hay y por preocuparte mucho de hacerlo tú lo mejor posible en esas condiciones. Y a lo mejor es la dificultad lo que impide que haya jueces, que a lo mejor los estándares están muy altos y no llega a todo el mundo, o que es realmente lo que frena esa renovación a niveles de ratio que se necesita. Convocatoria de más plazas. Ah, claro, pues entonces, que convoquen ya. Pues entonces volvemos a los políticos, entonces ahí. Claro. Sí, están ahí en el Está- cuarto, están esperando. Ahora les metemos manos, pero vámonos a ir a escenarios que entendamos todos, porque muchos solo han visto un juicio a través de las pelis o de las series de televisión. Ali McBeal o yo qué sé, un montón de series sobre abogados y sobre juicios. ¿Cómo crees que afecta eso a la visión que tenemos de un juzgado o de un proceso judicial? Las series, ¿crees que se ha romantizado demasiado? ¿Crees que son fieles? ¿Hay algún ejemplo que nos puedas poner que a ti te guste? ¿Cómo refleja eso? Sí, que se han romantizado porque el ciudadano se cree que todos los juicios son como los que hay en las películas. Sí. Pero no es un invento. ¿Son fidedignos? Algunos son así. ¿Ah? Algunos son así. Aquellos en los que los abogados lo hacen bien, los abogados son fundamentales en un juicio. Es decir, si el abogado va rutinario, si el abogado va a soltar una cosa para no equivocarse y que su cliente que está ahí diga, bueno, más o menos, si el abogado no pone ganas, el juicio se deteriora. Luego, también que el juez tenga esa hambre de controversia, es decir, vamos a ver, quiero enterarme aquí y no luego releyendo los papeles. Y también según la materia, no es lo mismo un asunto de una póliza de seguro, si tiene una cláusula que está lo cual, a que sea, sí, pues un problema de prueba de un delito grave que no esté claro si ha sido él o no ha sido él, si ha sido otro, en qué circunstancias, etc. Y cosas que salen en las películas, que se defienda el propio acusado, eso no se ve mucho, entiendo, ¿no? El propio acusado, A no ser que sea abogado. se tiene que ver que al final tiene derecho a la última palabra. Entonces, ¿qué hacen con eso? Pues normalmente los primeros miran a su abogado, porque el abogado les ha dicho cállate o di esto o di algo. Lo siento, Y según que sea una persona más lenguaraz o más tal, pues el abogado está muy tenso con esa última palabra que dice el acusado, ¿no? Pero claro que sí, él tiene derecho a yo he oído todo lo que habéis dicho de mí, todo lo que ha dicho el testigo, el otro, y ahora yo quiero decir algo. De hecho, esta es una solución muy buena, algunos abogados dicen, siempre empiezan llamando a declarar al acusado, ¿no? Y a interrogarlo. Y el abogado dice, tómenle los datos, díganle si se confiesa culpable o no, y si dice que no, no le tomen declaración hasta el final. Y se va haciendo cada vez más, ¿no? Pero me parece interesante el peso que tiene la oratoria de un abogado, por lo menos así salen en las películas que son americanas y todos sabemos que allí hablan todos muy bien porque les enseñan desde pequeños, pero se levanta el abogado y parece como que hace ahí un giro de último Golpe de momento, efecto. sí, entonces cuenta no sé cuánto y todo el mundo como que se cae en la razón de decir es verdad, entonces votamos que es inocente. ¿Cuánto de verdad hay sobre el discurso que pueda dar un abogado aquí en España para cambiar el parecer de un juez o de un jurado popular, que también es una cosa que podemos hablar luego? Para mí es una de las claves. Pero es muy del fuerte sistema. que sea eso. Una de las claves es que son los abogados.
Por tanto, si son buenos es muy importante, si son malos también es muy importante, porque condicionan la respuesta. Si no hubiera abogados, los jueces sí que seríamos particularmente rutinarios. Es decir, nos hemos aprendido una manera de resolver un problema y cada vez que se parezca el siguiente problema vamos a aplicar lo mismo que ya hemos visto, hemos deliberado, hemos discutido y nos hemos convencido de que es lo mejor. Pero están los abogados. Los abogados tienen que abrir grietas, tienen que mover esto. Cuando están en una posición perdedora, tienen que hacer lo posible por convencerte de que te salgas del precedente, ¿no? Ujú. Tienen que, es decir, tienen una función que es fundamental. El juez, cuando va a tomar una decisión, ha tenido forzosamente que oír a un profesional, a un abogado, que ha intentado convencerle de lo contrario. Ujú. Va a haber dos tesis. Y defendidas por dos abogados, por dos profesionales. Y te van a intentar, por todos los medios, con todas las garantías, en un plano de igualdad de oportunidades de discutir, te van a intentar convencer de aquello a lo que no le vas a dar la razón. ¿Y has creado muchas veces jurisprudencia? ¿Cómo? ¿Has creado alguna vez jurisprudencia? Aquí jurisprudencia crea hasta O sea, un ta- eso lo vemos, es que claro, como a veces es como que en medio sobre todo es como ha creado jurisprudencia y te imaginas que es como una cosa súper puntual que se ha conseguido después de muchas, por eso me ha venido a la cabeza, después de pues muchas sentencias casos. parecidas. Entonces esto... Marta, sí, porque no, sí, Claro. porque la jurisprudencia, aunque es verdad que la formula el Tribunal Supremo, la formula cuando el Tribunal Supremo resuelve dos asuntos iguales o muy parecidos de la misma manera, eso es jurisprudencia. Vale. Lo que dice el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que es una obra multitudinaria. Vale. Intervienen los abogados. Hay abogados que han creado jurisprudencia. Uno incluso me dijo inventándose una sentencia, Uy, que va. luego el juez... ¿Eso es trampa? Bueno, pero salió muy bien, porque al juez le pareció que criterio más bueno y tenía la autoridad de que el Tribunal Supremo, una sentencia del año 80 y tantos, el Tribunal Supremo, es un tema de civil, del error, tal, el Tribunal Supremo dijo esto, que bien, entonces cuela a la audiencia y el Supremo dice, como ya dijéramos en la sentencia Eso tal... es bueno, estafa, ¿no? no, eso es... Ah, sí, es eso un truco Picaresco, permitido. oye, mira cómo se lo pasan. Eso es trampa. Eso es trampa sin más, pero bueno, en el fondo... Es trampa. no, pero al margen de eso, que era una broma, pero que puede ocurrir, bueno, ahora con Gepetto, con ChatGPT, digo, Ya. no digamos, pero sí que todo el tema de juicios es un sistema de decantación de razones y entonces... ¿Cuándo triunfa una? Pues desde el principio importa, con lo cual ya digo, puede ser un abogado que ha dado un argumento buenísimo, o un juez, o una audiencia en el diálogo entre tribunales, y eso va rodando, y al final, plof, tenemos un argumento jurisprudencial. Claro, pero es que haya dos abogados que hagan un alegato tan bueno y bien formado y que tengas que llegar tú y decidir quién de los dos tiene razón, o sea, es que con lo que me cuesta a mí, yo voy a un restaurante y no sé si coger una pizza u otra y ya me muero de dudas de la incertidumbre porque hay que decidir dos chorradas, el que tiene que decidir si una persona va a la cárcel o no, ese proceso de deliberación, ¿cómo lo vives tú? Porque muchas veces, que yo qué sé, me imagino que te vas a la cama y estás dándole vueltas. Bueno, lo mejor es la teoría, ¿no? La teoría, pero que se da muchas veces. Lo mejor es aceptar ese estado transitorio de duda. Sin eso la decisión no es buena. Eso forma parte del oficio de decidir. Es decir, el no tener prisa en decir, clic, ya, esto. No, es decir, espérate, pudiera ser lo otro. Atiende bien al argumento que ha dado la otra parte. Ponte en estado de duda. Pásalo un poco mal, un poco mal, ¿no? Pásalo un poco mal porque no lo ves del todo claro y porque cuando ya dices, venga, esto, estamos hablando de los casos difíciles, no de los casos fáciles, ¿no? Dices, ay, esta pieza no encaja mucho porque fíjate que el testigo dijo que tal, entonces vamos para el otro lado, no, pero entonces ese estado de duda es buena. Claro, ¿Y eso y- lo acabas decidiendo con un equipo o tú con tu propia soledad? Hay dos momentos, en un tribunal hay dos momentos, uno, el momento de cada uno y luego el momento del tribunal. El momento del tribunal es una deliberación, que es algo de lo que hablamos muy poco, pero que es interesantísimo. Tenéis que verlo como otra fortaleza de esto que tenéis, que es el sistema judicial. Y es que, para decidir, primero, un juez, después de haber oído a dos abogados con todas las garantías, gratis, además, bueno, el abogado no es gratis, pero Bueno, el de puede oficio ser el de sí, ¿no? abogado. luego vamos a una segunda oportunidad, a un tribunal, a una audiencia, a un TSJ, tal. Y ahí se vuelve a repetir la controversia, pero además luego hay una deliberación en la que hay tres magistrados,
magistradas, con su trayectoria propia, con su manera de ver las cosas, de interpretar un derecho con su propia rutina, que no siempre son las mismas, se cruza y se va viendo en ese momento qué argumento es el que se decanta mejor. ¿Y el jurado popular? Este es un gran melón, ¿eh? Bueno, pues el jurado popular, nosotros... ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? En mi tribunal tenemos la competencia de revisar las sentencias del jurado, ¿no? En segunda instancia. Nosotros estamos en una especie de cruce de caminos, porque revisamos lo que han hecho los jueces, porque somos los competentes para juzgar a los jueces cuando Pues, se querellan por claro. prevaricación o algo. Somos los que valoramos a los árbitros, no los de fútbol, sino los del arbitraje, cuando Claro. las partes en vez de ir a un juzgado van a un... Y valoramos también al jurado. Y bueno, mi experiencia después de más de 25 años resolviendo recursos de apelación contra sentencias de jurado, es que es un sistema que tiene todos los ingredientes para funcionar muy bien. ¿Ah, sí? Sí. En la teoría. No siempre funciona muy bien. Ah. Particularmente es fundamental que los criterios de seguridad que establece la ley y que se ponen en manos del magistrado presidente, del magistrado que da las instrucciones, que hace las preguntas al jurado, que puede disolverlo, no darle la voz porque vea que no hay prueba, etcétera, que cumpla bien su función. A partir de ahí el jurado va a resolver con arreglo, va a resolver no sobre cuestiones de disquisición jurídica, sino sobre si ha quedado convencido o no de una cosa. Y en eso, como lo va a hacer después de un juicio, después de que los abogados estén intentando convencerle de una cosa o de otra, está en una posición relativamente parecida a la del juez, con una desventaja, y es que pueden estar más indefensos frente a ciertas retóricas, trampas, entre comillas, trucos de abogado, pero también con una ventaja, que es la frescura, que no tienen rutinas, ¿no? Entonces, no está mal. Claro, pero ¿qué pasa cuando todas las pruebas apuntan a un veredicto, pero tu sexto sentido te dice que no es lo que dicen las pruebas, que hay algo más? Que esto es como muy peliculero, pero es verdad que a lo mejor el veredicto, oye, todo ha salido fenomenal, inocente, pero hay algo ahí que dices, este es culpable. Y además, igual el jurado popular vota que es inocente, pero el juez está diciendo, no, que os estáis equivocando, lío. Sí, pero si vota que es inocente, es que como mínimo, bueno, es decir, en el jurado, para condenar a una persona, no tiene que haber unanimidad, son 9 jurados, pero tiene que haber 7 de 9 que digan, sí, estoy convencido, ¿no? Si hay 3 que no están convencidos, no lo puedes condenar. Y eso es una plasmación fantástica de esto que habéis oído muchas veces de solo se puede condenar fuera de toda duda razonable. Bueno, es que 3 de 9 que digan, yo creo que no, eso es una duda razonable, ¿no? Entonces es una concreción de esto, ¿no? Pero es verdad que muchas veces te quedas, pero no ya con lo que ha hecho el jurado, sino tú mismo, estos casos difíciles en los que tú tienes. Marta, la convicción de que es culpable es un delito importante. Convicción de que es culpable. El miércoles pasado. Ay, ¿te pasó? Sabes que la policía lo trae, lo identifica porque tiene muy claro que es el culpable. ¿Por qué? Confidentes, porque tienen información de una banda criminal, de un lugar, por lo que sea, lo saben. Y pruebas que a veces se desestiman, pero que también, por así decirlo, emponzoñan un poco todo. A lo mejor Exacto. Claro, Exacto. porque tú ya esa prueba, vale, no la admitimos al juicio, pero joder, ya la he visto. Claro. Ahí vamos. Tienes una íntima convicción de que es culpable, pero no ves prueba, o no ves prueba válida, que es lo que tú acabas de apuntar. Es decir, hay una prueba, pero esto lo tenemos que, porque se ha adoptado sin garantía, etcétera, lo tenemos que... Y es que hace falta prueba, además de íntima convicción. Entonces esto te hace sufrir. Dices, joder, aquí están los familiares de la víctima y vamos a absolver por falta de prueba. O al revés, hay prueba Muy incriminatorias. como para condenar, prueba más que solvente, pero hay algo que no te cuadra. Por ejemplo, no entiendes por qué. O hay prueba contradictoria, o hay elementos muy contradictorios. Una mujer que denuncia y se persona denunciando y querella a su expareja por secuestrarla, por tal, que tiene heridas, que tiene cual,
Y la instrucción avanza y al final, justo antes del juicio, ella presenta un escrito yéndose del procedimiento y retractándose del todo. Y tú dices, ¿esto fue una denuncia falsa para conseguir o por lo que sea? ¿O esto es que ahora se retracta porque está presionada? Claro. Por amenaza, por miedo. A O saber. no, o Es no. que no, claro, son Entonces, un montón de... son- Claro, y además eso produce en muchas ocasiones una cierta distancia entre el pueblo y las decisiones que se toman, sobre todo en muchos casos mediáticos que hemos visto, con Dani Alves, con La Manada, con el fiscal general, bueno, en fin, como muchos casos muy mediáticos de los que se hablan mucho en los telediarios, que tenemos la sensación que el pueblo no lo entiende por qué se toman esas decisiones, ¿no? Sí, pero si traemos ese caso, que la gente en general con toda lógica no lo entiende, ¿no? Lo traemos aquí y en 50 minutos que dura este programa podemos hablar de eso, lo va a entender mucha más gente. No siempre, no digo que solo sea una cuestión de que la gente no sabe derecho y no entiende, o que los periodistas les informan muy mal. No, a veces es que la sentencia es incomprensible y nos pasa a nosotros mismos decir, hombre, esto como... Pero con mucha más frecuencia que eso es que el asunto ha recibido una respuesta con arreglo a un conjunto de principios y de reglas que si nos sentamos a hablarlo despacio estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, no se puede condenar a una persona sobre la base de pruebas que han vulnerado sus derechos, porque entonces esto induce a seguir vulnerando derechos en otras investigaciones. Pues si tú esto lo explicas, la gente dice... Hombre, pues me quedo resignada porque sabemos que es el culpable, pero no se lo puede condenar. Vale, pero lo entiendo. Entiendo por qué se ha hecho así. Claro. O, en fin, he puesto este ejemplo, pero hay otros que podríamos... Sí. Y además has dejado en el cajón, estás sacando un poco este tema, pero has dejado en el cajón al inicio el tema de los periodistas, porque has dicho, vamos a dejar aquí los políticos, los periodistas, no sé qué. Vamos a ir sacándolos poco a poco. El papel de los periodistas, ya que nos incumbe un poco porque trabajamos en los medios. Y me llama muchísimo la atención la cantidad de filtraciones que hay de los tribunales. A veces me pregunto, ¿cómo es posible que se filtre tanto material y si no se puede hacer nada para evitarlo? A veces Bueno, es que declaraciones enteras Sí. de víctimas, por ejemplo. Sí. Es muy difícil evitarlo porque generalmente hay muchas personas que han tenido contacto con el material y porque está muy bien pagado. Ah, Bueno, también puede haber una motivación de otro tipo. Ya, pero hay otras profesiones, por ejemplo, policía y periodistas, entiendo que trabajen a veces mano con mano porque a lo mejor pues es doble, ¿no? O sea, es como una cosa que les está de vuelta, pero en este caso es verdad que yo no entiendo, a no ser del móvil económico, yo no entiendo qué más puede recibir, porque por el otro lado, de los periodistas a los que emiten las sentencias y demás. bueno, pero los periodistas igual hay intención. Cuando digo bien pagado también no es simplemente dinero, ¿eh? Ya. Puede ser te debo un favor. Ah, vale. Puede ser te debo un favor. Pero luego ahí las partes también filtran. Es decir, cuando la causa no está declarada secreta, sigue siendo secreta para el público, pero no para las partes, no para los abogados. Entonces se entrega una copia de la declaración con advertencia seria de que no puede tal. Pero eso se puede perseguir si fuera una Se ilegalidad. puede perseguir, pero el problema es cómo, Claro. por dónde empiezas. Si no tienes un hilo del que tirar. Es complicado porque además es un delito que, pese a que el delito de revelación de secreto ahora mismo toda España ya sabe un poco de qué va con el asunto del fiscal general del Estado, ¿no? Pero en realidad es un delito menor, o sea, es un delito de poca pena, ¿no? Con lo cual, pese a que en algunas ocasiones, como esta que digo, se haya hecho, con lo cual la agresividad de la investigación está limitada. Es decir, tú no puedes ir a saco a intervenir el teléfono por un delito de revelación de secretos, como no sea que lo justifique muy bien por la trascendencia, etcétera. Entonces es muy difícil de investigar. Habría una posibilidad, pero esta posibilidad os produce como el aceite hirviendo a los periodistas, que sería que al menos para los casos en los que la causa está expresamente declarada secreta, que fuera sancionable cualquier publicación por parte de un medio. Ujú. Es decir, esto no es censura, sí, es censura, pero es una censura temporal. Es decir, la declaración de secreto va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, después se informa a saco. Pero en este tiempo, si recibes una filtración, no la puedes publicar,
porque haces daño a la causa. Buen debate se abriría Sí, entonces es con verdad. esto, ¿eh? Pero y desde el punto de vista de los jueces, cada vez que se filtra algo que habéis declarado de secretos, cagáis en todo, ¿no? O sea, hacéis, me cago en todo. Es un marrón, Sí, ¿no? porque lo primero que piensas es van a sospechar de mí, o pueden sospechar de mí. Claro. Eso primero. O ahora nos vamos a poner a desconfiar unos de otros, aquí, en la oficina, ¿no? Claro. O en la... Entonces es un marrón, es un bof. ¿Te ha pasado a menudo? A menudo no. Bueno, en realidad a mí en los casos más delicados, pues no había grabación que se entregase a los abogados, sino que todo era por escrito, se guardaba en caja fuerte, pero sí, teníamos cautelas y alguna vez recibí una presión clara por parte de un medio, una presión clara de pedir que nadie se iba a enterar, que no sé cuánto, y no, como esta venía dirigida a mí, no hubo problema, yo sé que no lo hubo, pero cuando hay una instrucción, una investigación delicada, ese tema se convierte en una preocupación. ¿Hay un caso ante el que un juez se pueda negar a formar parte? Sí, la abstención porque consideras que tu criterio está comprometido, porque una de las partes es la odias, por ejemplo, ¿no? Por razones personales, o es un gran amigo y te costará trabajo no dar la razón, o porque del asunto ya hayas tenido noticia. Por ejemplo, alguien te ha dicho, mira, va a llegar a tu tribunal un no sé qué, míralo con cuidado, no sé qué, Uy. y te lo cuentan. Entonces tú te abstienes y dices, tengo conocimiento ya de este asunto. O, en fin, puedes, por tanto, justificándolo, abstenerte. Pero no porque no te guste el Claro. asunto, porque te cueste trabajo o porque sea difícil. ¿Cuál es el caso más difícil que te ha tocado investigar, ¿no? Juzgar. Aunque sea sin dar detalles concretos, Bueno, si quieres. son los casos del quién ha sido. Del quién ha sido. Es decir, asesinatos Sí. en los que, pues como os he dicho antes, tienes una cierta sospecha o algo más que sospecha de que ha sido esta persona, pero la prueba es débil o al contrario, tienes prueba con la que podrías justificar una condena, una Fácil. sentencia, esta prueba, este indicio, esto no sé qué, este ADN, este no sé cuánto, pero te quedas diciendo, "Puf, ¿de qué no me estoy dando cuenta? ¿De qué no me estoy dando cuenta? ¿Por qué ha matado a esta persona?" Un asunto de los más difíciles que yo tuve fue el doble crimen de Almonte, se llamaba. Era un asunto de jurado, en el que venía absuelto un sospechoso respecto del cual había una serie de pruebas que eran algo más que sospechas, pero digamos estaban entre la sospecha y el indicio. Pero había otras pruebas que neutralizaban, ¿no? Alguna de ellas importante, la que yo me fijé mucho, porque fui ponente de esa sentencia. Y finalmente absolvimos, pero me costó trabajo porque había que ir desmontando indicios que en sí mismos, había ADN de él en la casa de la víctima, había que ir desmontando indicios. Y yo al final me quedé con la convicción de que había sido otra persona y había sido por equivocación. Porque no había ninguna razón, nada que llevara a que esa mujer hubiese muerto, que no fuese un asunto de una pareja o de una expareja. Y una pareja era la que estaba acusada y resultó absuelto. Y había tenido una relación. Y entonces mi impresión acabó siendo que alguna línea de investigación inicialmente descartada, una vez que aparecieron las sospechas para llevase a una ejecución o un intento de sustracción de documentos o de algo en un piso que había cerca, un edificio que había cerca, con el mismo cuarto F, me parece que era, pero equivocado. O sea, un extraños en el tren, que de repente se juntan, ¿no? Dos móviles completamente diferentes. Vale. Es el crimen perfecto, claro. ¿Y alguna sentencia que hayas defendido en su momento, pero que con los años digas, ostras, pues se ha demostrado que me equivoqué o que hubiera juzgado diferente? Bueno, ahí, es una movida, ¿eh? Hombre, primero tenemos los casos en los que el Tribunal Supremo te revoca, te casa la sentencia y te dice, no. Bueno, respecto de esos, la mayoría de las veces
lo admites, incluso a veces te alegras, como diciendo, no fui capaz de hacerlo así porque pensaba que no se podía, pero el Tribunal Supremo sí ha podido y pum. Algunas veces incluso te has alegrado. Alguna otra vez te medio indigna, no indigna, sino que te produce cierta desazón con la sensación de que ay, no ha captado tal. Pero bueno, eso es un test, ¿no?, de casos en los que tienes que volver a pensar. Casos grandes, importantes, en los que yo tenga luego la noticia de que me he equivocado, no los he tenido, pero la sensación de que en un porcentaje que yo tengo cuantificado en un 10-15% de casos, me habré equivocado o nos habremos equivocado, lo tengo claro. Eso estadísticamente es así. Valdría para cualquier juez, no solo Sí, para más ti. o menos, Más o menos sería eso. Y Miguel, a la hora de emitir las sentencias, ¿puede ser algo original o no? O ahí un poco lo que nos habías comentado de la rutina, dices, pues para esto, y para este otro delito. Entiendo que dentro de lo que a ti te toca juzgar, pues hay poca originalidad. Hombre, depende de lo que entiendas por original. Desde luego puedes, ya sabéis que ha habido alguna sentencia incluso dictada en verso, ¿no? Sí. En algún qué caso bueno. exagerado y tal. Y se cuentan cosas que son... Lo que sí es verdad es que debes intentar ser original en el sentido de no ser un cortapega, ¿no? Ya. Es decir, y a mí es la parte que más me gusta. Una vez que ya has encontrado, que has tomado la decisión, en los casos difíciles, vuelvo a decir, Claro. que digas, ahora voy a intentar convencerme a mí mismo por escrito de que he decidido bien. Y para eso tienes que ser original. O sea, original no en el sentido de súper Creativo. creativo, sino de explicarlo como por primera vez. Qué fuerte. Original, como por primera vez. Es que, pues mira, yo no tengo las sentencias en verso, pero sí que tengo otras de un juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, que lo conocerás. Sí, sí. Y entonces quería comentar algunas de las sentencias porque me parecen muy curiosas y me parece que, bueno, se salen de la norma. Por ejemplo, veo aquí que condenó a aprobar un curso de corte de pelo a un adolescente que robó en una peluquería. No sé hasta qué punto, pues, este tipo de sentencias se las tomarán luego un poco a la torera o vendrán bien, oye, a lo mejor. A mí me parece guay. Es que lo son, pero no se sale de la norma en absoluto. ¿Ah, sí? Digamos que esos son los casos así célebres que han tenido más repercusión, pero eso se hace a diario en los juzgados de los menores, porque no tienen un sistema de tipificación claro de penas, no son penas, son medidas para resocializar al menor, para que no vuelva a delinquir, etcétera. Entonces hay una flexibilidad que cosas como estas son muy, muy normales en la jurisdicción de menores. De menores. Claro. De mayores, esa creatividad en la imposición de la pena. A lo está mejor reducidísima. fuera de España, porque sí que he visto alguna en Estados Unidos, por ejemplo, que a un cazador que había matado a más de 100 ciervos en apenas 3 años se le dictó una sentencia de 1 año de prisión y también que una vez a la semana visualizara la película de Bambi, de Disney. Es mejor en Estados Unidos. Claro, les gusta un poco irse... No, aquí eso se hace más bien dentro de la cárcel. Pues hay programas de tratamiento, de rehabilitación, de resocialización, cuyo pronóstico, en la medida en la que el preso lo vaya siguiendo, lo vaya haciendo bien, pues va a tener beneficios penitenciarios y entonces pueden hacerle cosas de estas, ¿no? ¿Y qué opinas de la reinserción? Que tenemos la obligación de pensar que es posible, que no podemos claudicar. Aunque a veces sea muy difícil y haya determinado perfil de delincuentes en los que tú y yo dijéramos, tenemos la obligación constitucional de pensar que la resocialización es posible. Porque como si decimos no, claudicamos. Y no se puede claudicar. Hay que intentarlo. Claro, pero ahí entran más piezas del puzzle. Entra que cuando pues tiene que asumir esta persona una pena de prisión, en la prisión también se le den las herramientas para facilitar esa reinserción, porque si consiste en relegarle pues X años a una celda y que no tenga acceso a lo que le va a reinsertar, pues volvemos a estar otra vez en la casilla de salida, entiendo. Claro, pero es que el derecho penitenciario está lleno de ese tipo de estímulos, salvo para los presos con prisión permanente revisable, que ese es su gran problema, es que no tienen la seguridad, entre comillas, o no tienen la convicción de que sometiéndose, son grandes criminales, prisión permanente revisable, pero digamos, sometiéndose a programas de rehabilitación o de resocialización, vaya a poder revisarse su pena cuando cumplen 25 años, y hasta los 25, desde luego, no van a salir, con lo cual dicen, yo ahora voy a trabajar para lo que puede pasar dentro de 20, 25 años, no. Pues entonces, salvo para esos casos, hay un sistema de incentivos y hay muchos medios
llevados por funcionarios de prisiones, psicólogos, etcétera, en este empeño colectivo de hacer que la prisión no sea un apartar sin más, sino que sea un espacio de ciudadanía. Y una curiosidad muy tonta que justo me venía a la cabeza, hay muchas penas que son 5 años y un día. Ese y un día, eso no te has parado a pensarlo nunca. 3 años y un día. ¿Por qué un día? ¿Por qué no 15 días? Me decía una vez uno, eso es recochineo, ¿no? Y además un día. Y un día, porque eso de un eso día. es que el Código Penal tiene una serie como de escalones de pena, ¿no? Vale. En función de la mayor gravedad, de que haya atenuantes, agravantes, etcétera. Entonces, son tramos. Y entonces, el grado mínimo para este tipo de delito con esta atenuante o esta agravante tiene que ser más de 5 años. Ah, Bueno, pues mira, 5 entonces años y un día. Te están salvando te podrían poner 6 años. Claro, Cuando claro. dices un día es... Para entrar en el siguiente es tramo. bueno, es para ponerte el mínimo de ese tramo, Ponerte- normalmente. Vale, Ya, si te ponen 15 días ya es que no es Mira, el pues mismo. era una tontería de pregunta y No, me ha no, muy parecido buena. curiosa, ¿eh? Y mira, hay una cosa que me decía a mí tuve que ir a un juicio una vez. Ya salió el peine. Al principio decía que no conocía a ningún juez ni nada y ahora ya va saliendo todo. Bueno, pero yo no hablé con el juez, hablé con mi abogada. La cuestión es que había 2 cosas que me decía la abogada, que es, por un lado, tú vas a escuchar en el juicio que la gente miente mucho, que es el sitio donde más se miente. Y yo pensaba, ¿cómo va a ser si estás delante de un Y juez? prometes no mentir. Y, bueno, yo no tuve que prometer nada, pero yo entiendo que todo el mundo va allí a decir la verdad y resulta que es todo lo contrario y que la persona, y efectivamente así fue, o sea, yo vi unas mentiras que se contaron ahí y esto doy fe, no es porque quiera ir de inocente ni nada, doy fe que se mintió mucho y el juez tiene que decidir, o la jueza en este caso, sobre muchas mentiras. Me parece una cosa dificilísima. Y además era un tema menor, un despido laboral, vamos, que no ni siquiera tiene mucha importancia. Imagínate tú un asesinato, si la gente va a mentir ahí. Mientes más que un testigo presencial. Es un dicho... Ostras, la relación con la mentira vosotros la tenéis muy desarrollada, Sí, lo sí, ves sí, a sí. la legua, ¿no? Sí. Eso es otra de los... Por un lado, de la complejidad, por otro lado, del atractivo de nuestra función. Y es, nosotros forzosamente nos movemos en un entorno de incertidumbre. Porque hay, como he dicho siempre, como he dicho antes, una parte que te quiere convencer de que pasó esto y otra te quiere convencer de que pasó lo otro. Es decir, la incertidumbre es nuestro escenario de trabajo, ¿no? Entonces vas desarrollando una serie de habilidades, de el un instinto. oficio para ir decantando, pero siempre sabes que un testigo puede estar claramente mintiendo y no lo vas a saber del todo, o puede estar recordando mal, que esto es peor todavía, ¿no? Pero bueno, ahí nos movemos con una serie de estándares, de parámetros que nos dicen, bueno, aquí la credibilidad es mayor que esta, cuando es una cosa que está dicha como aprendida de memoria nos fiamos mucho menos, cuando hay alguna pequeña contradicción nos gusta, pensamos que es más auténtico, pequeña contradicción, o cuando, en fin, también que esté más o menos apartado de los hechos, que tenga más o menos relación, todo eso se va barajando y se va tal. Pero hay algo mucho más inquietante y mucho más complicado, que es la prueba pericial. La prueba pericial, es decir, peritos que saben de cosas que tú no sabes. Un médico, un experto en laboratorio para, Sí. para tal, un experto en construcción. para ¿Esos un mienten pleito. también? No, yo no digo que mientan. Lo cierto es que uno te dice A y otro te dice B. Claro. Ah. La cosa está Los cómo lo mismos justifican, Entonces claro. ponen énfasis en una cosa o en otra. Y el que tiene que decidir es tú, pero de esa materia técnica, claro, es verdad que, de nuevo, para eso está el juicio. Es decir, tú puedes preguntar, explíqueme esto, pero no acabo... ¿Y qué dice de lo que dice el otro? Lo que se llama la contrapericial. Y puedes tener el comodín de la llamada si tienes algún conocido que, imagínate, pues es un experto perito en, yo qué sé, en algo que tú de repente... Llamas pues, a tu oye, cuñado, oye... no, a ¿cómo tu va? cuñado no, pero si a lo mejor tienes, yo qué Bueno. sé, el comodín de la llamada, pues es que en una agenda de un juez a lo mejor pues tiene ahí muchos conocidos Pues y muchos expertos. debería ser el juez. Fantástico, ¿no? Se me había ocurrido la expresión comodín de la llamada, pero en fin, esto la verdad es que no sé si debería contestarlo si no es en presencia de mi abogado. Pero alguna vez es inevitable para hacerte una idea,
hablar con alguien de quien te fías y que no es un perito. Y que no está y que no tiene ningún interés en, Claro, en el hecho en simplemente sí. De Claro. que no le, hablas información. no le hablas del procedimiento. Claro. Oye, mira, tal, una persona que haga urgencias, que no sé cuánto, que... En fin, no sé. Sí. Y la otra cosa que te quería comentar de lo que me dijo mi abogada era que a los jueces no les gustaba nada las caras. Que si tú estás allí sentado en el banquillo y está delante uno mintiendo, diciendo algo que no es verdad, está el otro como poniendo caras, como resoplando de tal, y dice, eso no lo hagan nunca porque no le gusta a los jueces. Sí, hay jueces regañones que dicen, no haga expresiones de no sé cuánto, no sé qué, pero bueno, levantan los brazos. Así, ¿no? Y dice, ya tendrá usted el momento de hablar, etcétera. Pero en fin, hay otros que simplemente hacen lo posible por no hacer caso, pues salvo que sea demasiado notorio, porque pueda estar perturbando al testigo o tal. Pero en fin, no deja de ser normal. Si es que para una persona que está ahí en el banquillo de acusados o en un asunto civil de uno contra otro en el que se está jugando algo importante, Claro. es que es su caso. Y dice, por favor, es que este tío está mintiendo, ¿para qué? ¿Cómo? Yo necesito decir, ¿cómo va a ser así? Pero en el acto es normal. Es que los que que pasen mientan estas deberían ir a la cárcel. O Oye, sea, Berni. a la cárcel los mentirosos. Miguel, ya una preguntita más porque se nos está pasando el tiempo volando. Fuera del juzgado, ¿cómo es la vida de un juez? ¿Te dan mucho la turra tus allegados para que al final tengas tú la última palabra siempre? ¿O para que tú detectes si están mintiendo? Porque debe de ser esto agotador, ¿no? Te quitas la toga y no te una molestan. discusión de pareja. No, claro, no. imagínate. Bueno, ya, pero que a lo mejor le dicen que diga Miguel quién tiene razón en Claro. esto y ya está. No es mi experiencia entre personas conocidas de tu ámbito. No. Tú eres Miguel. Tú no, o sea, los jueces no somos jueces, no hemos nacido en un lugar llamado justicia, ¿no? Nosotros tenemos Pues nuestra menos mal que biografía, no. nuestra trayectoria, Menos mal que no te tengo yo a mano, porque si no, como en Bernie, cada vez que no llego yo a un acuerdo, pues te estaría molestando, te estaría Claro. diciendo, ¿quién tiene razón, Bernie o yo? Ahora para eso ya tenemos ChatGPT. Eso, pues antes nos decías de Gepetto, que me ha parecido Hombre. muy buena manera de referirte al chat GPT, porque miente a veces más que lo que te informa. Y desde luego también es uno de los temas que tratas en el libro sobre la inteligencia artificial y lo que se nos viene ahora. Así que recomiendo a todo el mundo que si tiene dudas sobre el punto de vista, bueno, bastante particular de Miguel, pues que se compre el libro El oficio de decidir, muy interesante. Y como estamos llegando al final, pues no podemos dejar de preguntarte por tu gran decepción, Miguel. Fuera ya del sistema judicial, fuera de tu trabajo, ¿hay algo en la vida que te haya decepcionado mucho? Como sabía que me iba a ir a hacer esta pregunta, me he puesto a mirar atrás. Porque nosotros tenemos en la vida un hilo que te lleva a la primer gran momento de felicidad, que es el que recuerdas sin darte cuenta cada vez que estás contento. Sí. Pero hay un primer gran momento de decepción, que es el que recuerdas, o se te ha olvidado, pero en el fondo es el que recuerdas cada vez que experimentas una decepción. Pensad vosotros cuál es, yo lo tengo muy claro. El encestecar. No os dice nada. ¿Cómo eso qué es? No os dice nada, es un juguete de la época de mi infancia, que en la publicidad, esta que había antes de Reyes, pues parecía que era como un estadio con un ruido de público, que si alguien encestaba con una bola en una canasta, el coche avanzaba, enceste, car, ¿no? El coche avanzaba y tal, y había un ruido, unas luces, y cuando en la mañana de Reyes el encestecar llegó, y era una cosa de plástico que porque se decía zumba, centellea, mucho ruido, y era que cuando el coche avanzaba hacía ese era el ruido, ese era el ruido, y que se rompía enseguida también. Ese fue mi gran primer momento de decepción. Es verdad que luego ha habido otros encestecares en mi vida, y si me dejáis medio minuto digo que hay uno Claro. que ahora sufro y que digo yo, está al nivel del encestecar, está al nivel, que es que la democracia no está siendo capaz de enfrentarse a su enemigo, que es la desdemocracia. Se está vaciando la realidad que le da sentido a la democracia, que es la deliberación honesta, el cruce, un sistema de ajuste de ideas, pero también de argumentos, pero también de intereses incluso, y se está convirtiendo en otra cosa que no impide que se esté llenando de lo que es un poder sin límites, cínico, obsceno, etcétera. Me estoy refiriendo al mundo,
al mundo. No estoy hablando de la democracia Lo española. que decíamos Berni y yo al principio, que es que no hay medios. Al final todo se va al extremo de las Exacto. cosas. O Queremos- democracia o desdemocracia. Desdemocracia. O un extremo sin mirar al otro. ¿No? Hablemos. Hablemos, sí, Pero sí, creo que el viene- encestecar es peor, ¿eh? Sí. A mí tal y como me lo has contado, vamos, no me lo quiero Voy ni a, imaginar. voy a buscar el anuncio ahora, una foto o algo, solo quiero verlo. Tengo aquí, ¿eh? Vamos, ahora me lo enseñas. De fondo de pantalla. Miguel, muchísimas gracias y mucha placer. suerte y muchos A vosotros, he aciertos. estado muy a gusto. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.